podemos quitar la filosofía del mundo y la ciencia seguirá trabajando igual. No. Si quitamos la filosofía del mundo, simplemente no habría ciencia. Julio César, más que una pregunta, nos manda una objeción. Y él dice, quita toda la filosofía del mundo y la ciencia seguirá trabajando igual. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto de esto? No es una objeción que es poco común. De hecho, grandes académicos y grandes eruditos han comentado esta objeción. El ejemplo más potente que se me viene a la mente es el de Stephen Hawking, que él justamente hizo todo un libro demostrando, según su perspectiva, cómo la filosofía estaba muerta y cómo la ciencia era el camino para la verdad y para el conocimiento. Pero irónicamente lo que él no se dio cuenta es de que ese libro realmente no era un libro de ciencia, era un libro que describía su postura filosófica de que la filosofía estaba muerta. ¿Y por qué digo esto? Porque debemos tener cuidado cuando hay un experto en una área y que es una eminencia, como él, como Stephen Hawking, en el área de la física. Muchas veces cuando esas personas empiezan a hablar de áreas que no son su especialidad, pues pueden cometer grandes errores, como en este caso cuando él afirmaba que la filosofía estaba muerta y al hacer eso está describiendo su postura filosófica, ¿verdad? ¿Por qué entonces no podemos quitar la filosofía del mundo y esperar que la ciencia siga trabajando igual? Por la sencilla razón de que la ciencia necesita la filosofía para trabajar. La ciencia presupone conceptos filosóficos que si no estuvieran ahí no podríamos hacer ciencia. Y en esto quiero recordar también un debate que el doctor Will Allen Craig tuvo con un químico, si no me equivoco, que se llama Peter Atkins. Y Peter justamente lo retó sobre ese mismo punto. Él le dijo, bueno, pero ¿usted cree que la ciencia no es el camino a toda la verdad? Y él dijo, sí, claro, hay cosas que no puede probar. Entonces Peter Atkins le dijo, no, pero dígame cuáles son, ¿verdad? Pensando él que iba a poner en un rincón a Craig. Y Craig le dijo, ok, por lo menos hay 5 cosas que la ciencia no puede probar. Número 1, las verdades lógicas y matemáticas, porque de hecho la ciencia las presupone y no las podemos probar mediante la ciencia. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer un experimento científico, cuando vamos a hacer ciencia, nos basamos en la lógica, nos basamos en la matemática para poder hacer ciencia. Por lo tanto, intentar probar estas verdades mediante la ciencia sería razonar en un círculo. Nuevamente, estas verdades vienen de la filosofía y no de la ciencia. La ciencia necesita a la filosofía. Craig continuó diciendo y hablando de verdades metafísicas como hay otras mentes aparte de la mía, el mundo exterior es real, el pasado no fue creado hace 5 minutos con ilusión de antigüedad. Todas estas cosas son necesarias para hacer ciencia y esas cosas no nos las da la ciencia, no las da la filosofía. El hecho de que nosotros de principios que se usan en la ciencia como al decir, bueno, las causas que operaban en el pasado son las mismas que operan hoy en día y por lo tanto podemos extrapolar los resultados que vemos hoy en día hacia el pasado o hacia el futuro. Eso es una verdad filosófica o eso es una postura filosófica que nuevamente no viene de la ciencia sino que es presupuesta por la ciencia. Seguimos, 3, verdades éticas. ¿Verdad? La ciencia aquí nos describe lo que es, no lo que debería ser. La ciencia nos puede ayudar a saber cómo crear, cómo dividir un átomo, por ejemplo. Pero la ciencia no nos dice si esto lo debemos usar para generar electricidad o para construir una bomba atómica. Nuevamente, la ciencia nos describe lo que es, no lo que debería ser. Ese debería ya entra en el campo de la filosofía y no es explicado por la ciencia. Luego, el cuarto punto fue juicios como lo bueno, lo bello. Nuevamente, la ciencia no te da una respuesta sobre esto. Y finalmente, y la más importante es
el método científico. El método científico no lo puedes probar mediante la ciencia porque si no estás razonando en un círculo. Por el contrario, el método científico es un método filosófico que luego te permite hacer ciencia. Así que en general vemos que la ciencia necesita la filosofía para poder existir y por lo tanto es totalmente falso que podemos quitar la filosofía del mundo y la ciencia seguirá trabajando igual. No, si quitamos la filosofía del mundo, simplemente no habría ciencia. Y un último comentario que quiero hacer al respecto es que debido a que podemos ver tan claramente de que la ciencia presupone la filosofía, es donde debemos ser muy cuidadosos con respecto a las presuposiciones filosóficas que llevamos cuando vamos a hacer ciencia. Porque, por ejemplo, muchas veces en los aspectos de creación, y aquí me voy al tema de ajuste fino o a la creación de al tema de la creación de la vida, muchas veces quitamos o no se toma en cuenta las causas sobrenaturales, es decir, y aquí hablo específicamente de una intervención de Dios, no por un aspecto científico, sino por la presuposición filosófica de que Dios no existe. Pero esta es una posición filosófica que tiene su carga de la prueba y que al examinar la evidencia, creo yo, es falsa y que por lo tanto no podemos simplemente empezar a hacer ciencia y decir, no, es que Dios simplemente no es una causa probable. Dios es efectivamente parte del universo y si tenemos una correcta filosofía, eso nos va a llevar a ser una buena ciencia.